Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué siente cuando piensa en ti esta persona. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias por estar ahí de corazón a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, de verdad, gracias a todos. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción debajo del título del vídeo y los taros y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de las consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una consulta, pues me podéis escribir a mi dirección de correo. Abril ya está completo. Abril está casi ya completo, hay muy pocos huecos y deciros que, bueno, yo los días de fiesta, fines de semana no contesto, ¿vale? Porque, bueno, y soy yo sola, no tengo gabinetes, no tengo nada, soy yo la que hago todas las consultas, la que llevo pues todo el tema de contestar los emails, entonces pues también disculparme si a lo mejor tardo en contestar o si me pasa a contestar algún email, porque bueno, hay veces que por falta de tiempo es que no doy abasto, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y fines de semana, ya os digo, y fiestas. Ahora viene Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo. Aquí donde vivo yo es fiesta, con lo cual estos 4 días no voy a contestar ningún email, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Y deciros eso, que abril ya está todo completo, con lo cual disponibilidad inmediata ahora mismo no tengo. Gracias, de verdad, gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja rosa, con el tarot Fairy Tail. Opción número 2, la bruja verde, con el tarot de los Souls. Hacía bastante que no sacaba este tarot, que es de búhos, y bueno, me apeteció hoy utilizarlo. Me parece muy simpático con los búhos. Es todo entero de búhos. Y opción número 3, la bruja amarilla, con el tarot telema. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número 1, bruja rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja rosa, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Tic-tac. Bueno, este reloj del tiempo y este tic-tac dice que está un poco, que estás esperando un poco a ver qué pasa con esta persona, ¿vale? Bueno, estás un poco tanteando también el terreno con él o con ella. Este tic-tac es como, bueno, pasa el tiempo y a ver, puede ser que a lo mejor esta persona te haya pedido tiempo o que tenga que resolver ahí algo para poder estar contigo, ¿vale? Es lo que me dicen. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Bueno, no te rindas. Siento que esta persona es como que puede ser que tenga ahí condicionamientos que impidan que estéis juntos o juntas, pero no se quiere rendir contigo a la hora de estar. Fíjate que me sale también no es para ti. Yo siento que aquí es como que él o ella, por un lado, no se quiere rendir contigo, pero por otro lado, a veces piensa que no eres para él o para ella porque hay muchos inconvenientes. Yo en esta opción estoy notando como muchos condicionamientos, ¿vale? Entre vosotros, vosotras. Fíjate, ¿qué incongruencia me sale aquí? No es para ti, que es como que ella a veces piensa que no eres para él o para ella porque hay muchos condicionamientos. Yo noto aquí como bastantes obstáculos entre vosotros, vosotras, pero sin embargo me sale el no te rindas y el preparado. Es como, aunque haya condicionamientos y aunque pienso que a veces no eres para mí, yo no me rindo y yo me siento ahora preparado, preparada para dar avances contigo. Es lo que estoy sintiendo. Es lo que me dicen las cartas, ¿sabes? La energía.
Vamos a ver qué siente cuando piensa en ti esta persona. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número uno, bruja rosa. Bueno, siento que aquí hay sentimientos. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Yo te diría que amor, porque fíjate que me sale la reina de copas. Siento que esta persona te ve como alguien muy entrañable, tiene sentimientos por ti, bastantes, y le pareces alguien bastante cautivador en el sentido, cautivadora en el sentido de, bueno, alguien entrañable, tierna, tierno, con bastante empatía, amabilidad, eres como que le gusta mucho cómo eres y cómo te comportas hacia él y en general o hacia ella y en general en la vida. Eres, bueno, tu carácter le gusta mucho. Siento que te ve como muy buena persona, también me dicen, ¿no? Se me llega eso. Y aquí hay sentimientos en las de copas. Entonces, cuando piensa en ti, ¿qué siente? Pues yo te diría que amor. Que amor. Vamos a ver las energías, o sea, la tirada en general, a ver qué nos dicen. Bueno, la emperatriz abriéndome la lectura. Esta persona le encantaría tener algo contigo si no estáis juntos o juntas o no habéis tenido nada. Esta emperatriz me habla de crear algo nuevo. Le pareces alguien maravilloso, maravillosa. Le gusta mucho tu físico, tu forma de ser, cómo se siente al pensar en ti. Esta persona piensa en ti y le encantas. Le gustaría darse una oportunidad contigo. Es verdad que aquí hay mucha intensidad en el vínculo y yo siento que aquí esta persona no te suelta con este 4 de oros, pero también es verdad que yo veo condicionamientos, te lo vuelvo a decir, ves el 5 de oros, siento que aquí hay como escasez en el vínculo o algo ahí que le frena. Veo condicionamientos, ya te digo. De momento no me están hablando de esos condicionamientos, pero me dicen que sí, que hay. ¿Ves? Yo siento que puede ser. Te voy a decir las opciones que estoy viendo. Que a lo mejor esta persona sea una pareja y se haya roto vuestra relación y ahora él o ella piense que no es buena idea retomar el contacto contigo si estáis en contacto cero o darse una oportunidad contigo porque lo ve complicado. Si es una pareja. Si no habéis tenido nada, porque es que veo varias opciones aquí con la muerte. Si no habéis tenido nada, esta persona cree que a lo mejor tiene que cortar o romper ahí con algo que está obstaculizando, pues eso puede ser terceras personas, adáptalo. Condicionamientos, ¿vale? Diferencia de edad, que esté mal visto que estéis juntos, juntas, adáptalo. Entonces, de momento es como que se resiste a avanzar, las cosas van muy lentas con este caballero de oros y yo veo aquí una ruptura muy traumática, o bien ha roto contigo, o bien nos está dando la oportunidad de avanzar. También puede ser que esta persona esté pasando por un duelo, ¿vale? Adáptalo porque ya te digo que veo varias opciones. Vamos a ver más, a ver qué más nos dicen. Uy, perdonadme que he tocado la cámara. Es que tengo aquí la cámara y a veces le doy sin querer, perdonad. Vale, vamos a ver más. Bueno, siento que estáis hechos el uno para el otro, ¿eh? Totalmente. Aquí me sale el rey de copas y la reina de copas. Esta persona tiene mucho sentimiento por ti, aunque es como que no termina de salir de su zona de confort. Cuando piensa en ti, bueno, pues le llega una sensación de que estáis destinadas a estar juntos, juntas, que no te olvida, que hay una conexión ahí muy mágica, que no pierde la esperanza de que en algún momento, voy a mover un poco más la cámara, ahí, perdonadme, que en algún momento esto se dé, ¿vale? Aquí hay mucha intuición a la hora de que estáis como predestinados o de que tenéis que daros una oportunidad, ¿vale? Es que noto eso. Y la estrella es eso, como que no pierde la esperanza de que en algún momento se pueda dar algo contigo. O sea, si ha estado ya contigo y es una pareja, pues retomar otra vez de nuevo esa relación y si no, pues empezar algo nuevo de cero, ¿vale? Porque veo esas dos opciones. Esta persona tiene muchos sentimientos por ti y yo siento que tenéis un carácter muy parecido. Sois personas muy empáticas, sensibles, amables con los demás. Entonces siento que esta persona le apetecería darse una oportunidad contigo. Cuando piensa en ti y siente que eres la mujer, el hombre de su vida, yo siento que hay aquí sentimientos por ambas partes. Esta persona está enamorado o enamorada de ti todavía. Y yo este 9 de oros me habla de crear algo contigo. Puede ser que haya terceras personas de pareja, ¿vale? O que haya ahí algo que obstaculice el estar juntos, juntas. O que esta persona tenga hijos de otra persona o que esté incluso en pareja. Tienes que adaptarlo. Pero a mí el mundo aquí me habla como de cambiar las cosas. También siente como ganas de avanzar contigo, pero por otro lado es como que no lo tiene todavía claro. El 9 de copas me habla ahí de crear algo juntos,
un deseo hecho realidad contigo. Y fíjate que el 10 de oros aquí me habla de eso, de crear una estabilidad a tu lado. A lo mejor puede ser que tenga hijos contigo en algunos de los casos, si es una pareja, ¿vale? Adáptalo. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Mucha ternura también estoy sintiendo. Mucha ternura, le pareces una mujer bastante increíble, un hombre increíble. Lo que pasa que ya te digo, yo veo, a lo mejor son las parejas también lo que hay aquí por en medio, porque veo como terceras personas en muchos de los casos. Puede ser la familia también que esté en contra de que estéis juntos o juntas. Indecisión también siente, decepción. Yo siento que en esta opción, sea como sea, esta persona se ha alejado de ti o estáis ahora un poco distanciados, pero por terceras personas estoy sintiendo, o bien por terceras personas de pareja o porque ha habido aquí terceras personas que han metido en la relación. Veo como mucha lucha interna de él o de ella de no sé qué hacer con esto, no sé cómo gestionar lo que siento por ti, decepción veo aquí muy marcada y que además esta persona es como que habéis huido un poco de lo que sentíais con este 8 de copas, pero bueno, yo siento que esta persona es como que te tiene muy presente y que tiene sentimientos por ti. Voy a sacar un par de cartas más, me dicen ganas de salir de tu zona de confort, ganas de avanzar, de soltar esas cargas, ¿ves? De lanzarse con ese loco, de dejar de huir de lo que siente por ti, porque verdaderamente hay sentimientos verdaderos, de dejar atrás esa inestabilidad, esa indecisión, ¿vale? Esto es lo que siente cuando piensa en ti. Y siento que sí que piensa en ti bastante esta persona, ¿eh? Tiene sentimientos por ti, como te digo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Felicidad. Mucha ternura, ganas de avanzar con ese loco, ganas de gritarle al mundo que está enamorado o enamorada de ti. Felicidad, felicidad. Siento que puede ser a lo mejor también que su carrera profesional, pues a lo mejor su trabajo esté aquí obstaculizando que estéis juntos, pues a lo mejor la distancia, o que, pues bueno, tenga una estabilidad y no quiera perder esa estabilidad. Hay aquí, ya te digo, adáptalo, porque veo varios condicionamientos, incluso pueden ser todos los que te estoy diciendo, ¿vale? Adáptalo, o solo alguno, adáptalo. Es como que luego ella está buscando respuestas también en lo que es el vínculo contigo. Le inspiras mucho, solo el hecho de pensar en ti ya le produce un bienestar increíble, le encanta pensar en ti. Y yo te digo que a esta persona le encantaría comenzar de cero contigo. Si habéis tenido algo, pues volver a darse una oportunidad contigo. Y si no habéis tenido nada, pues empezar de cero. Porque a mí este loco y estos nuevos comienzos me habla de eso. También siente como remordimiento un poco por no haber avanzado contigo o por, bueno, porque las cosas no están todo lo bien que a él le gustaría o a ella le gustaría, en el sentido que le gustaría retomar esa relación contigo o empezar de cero algo contigo. Le encantaría gritar a los cuatro vientos que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Si no te lo ha dicho, esta persona, yo siento que aquí hay bastante... Esto es algo muy potente. Pero yo le veo mal, fíjate, este duelo me habla de que a lo mejor puede ser que tenga que romper con alguien, terceras personas si hay terceras personas, o que esté en pleno duelo por algún fallecimiento de un familiar, con este, ya te digo, o algo ahí, o que a lo mejor esté mal porque ahora mismo no podéis estar juntos, juntas, ¿vale? Es como que siente mucha compasión hacia ti, mucha ternura. También siento que hay un sentimiento ahí como de perdón, de perdóname por no avanzar. Yo siento que estáis muy conectados, conectadas con estos poderes psíquicos y que a él o a ella le encantaría que esto se equilibrara y que se dieran las cosas de una manera justa, ¿vale? Siente bastante cuando piensa en ti, ¿eh? Sí, piensa en ti muy a menudo piensa en ti esta persona. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, que le encantaría comenzar algo contigo, como te he dicho antes, y el loco aquí, lanzarse. Yo siento que puede ser que estéis en contacto cero ahora o, bueno, esta persona esté un poco, ya te digo, que te haya pedido incluso tiempo, con ese tic-tac que me sale ahí, porque me ha salido la muerte, el 10 de espadas. Yo a esta persona no le veo bien tampoco, anímicamente, ¿vale? Ya te digo, está en duelo. Bueno, mucha expansión, mucha expansión. Es un sentimiento de expansión cuando piensa en ti, de, bueno, es que me lleno de amor cuando pienso en esta persona porque me encantas, me gustas muchísimo, pero a la vez hay aquí un sentimiento muy potente, ¿eh?
Yo siento que cuando pienso en ti se renueva su energía. Es como, me siento tan bien cuando pienso en ti, que es como, aunque esté triste o aunque esté mal, me cambias la energía al pensar en ti. Yo te digo que está esta persona en un proceso de sanación, ¿vale? Como te he dicho antes, o bien en un proceso de duelo, o de a lo mejor una ruptura sentimental, o hay algo que a esta persona le está afectando muchísimo, o a lo mejor el no poder estar contigo, ¿vale? También adáptalo. O vuestra ruptura, si es una pareja y habéis roto anteriormente, ¿vale? Es como que a él le gustaría expresarse, decirte la verdad, activar esta situación para ir hacia ti y darse una oportunidad a él o a ella. Y yo siento que está en un momento de, bueno, de mucho refugio también, de cuidarse, de estar en un momento de mirar hacia él o hacia ella, pero es como que está buscando también el conocimiento y esa sabiduría para avanzar hacia ti, ¿ves? Ese conocimiento y esa sabiduría. Cuando piensa en ti, yo siento que hay un sentimiento ahí muy bonito de amor y un sentimiento de bastante puro, ¿eh? Pero fíjate que de momento yo le veo un poco retirado, retirado de ti, retirado, retirada, y le gustaría tener esa estabilidad contigo. Pero ahora mismo es eso, es como que se está centrando un poco en él o en ella. Es que a lo mejor fueron unas parejas y las cosas no salieran bien y esta persona ahora esté poniendo de su parte para que si le das otra oportunidad esto ahora sí que funcione. En algunos de los casos, porque para otros veo que nunca ha pasado nada, o sea que tienes que adaptar bastante, ¿vale? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente esta persona cuando piensa en ti? Ganas de comprometerse contigo, ganas de tener algo estable. Sí, de darse esa oportunidad, como te digo, de escribirte, de hablarte, de estar contigo. Si estáis en contacto cero, a esta persona le encantaría avanzar contigo, hablar contigo, expresarse. Si habláis poquito, puede ser que es que esta persona es como que le apetecería expresarse más de lo que te está diciendo. Le cuesta mucho abrirse ahora mismo y le encantaría tener una estabilidad contigo y dar pasos hacia ti, ¿vale? ¿Ves? Yo veo conversaciones, yo siento que luego esta persona, si estáis en contacto cero, te va a escribir y se va a abrir más a ti, y si no estáis en contacto cero, esta persona es como que habla poco contigo o no se expresa mucho o no habla acerca de sus sentimientos y de lo que siente por ti, pero luego esta persona se va a abrir más, más, ¿eh? Fíjate, el corazón, sí. Y yo te digo que esta persona está enamorado o enamorada de ti y el sol. Lo que pasa es eso, es como que tiene también que mirar hacia él. Ha habido aquí como algún condicionamiento, sigue habiéndolo, algún conflicto entre vosotros, vosotras, y yo siento que es como que no se ha repuesto todavía y para tomar esa iniciativa tiene que estar bien. Entonces yo le veo, pues eso, sanando, para que las cosas fluyan, tiene que. Pero yo veo que esta persona suele ser bastante cariñoso, cariñosa contigo, aunque ya te digo que de momento está cortando el abrir esa puerta a tener una oportunidad juntos, juntas, ¿vale? Pero yo siento que luego van a cambiar las cosas con este trébol, va a cambiar un poco la suerte eh, y va a avanzar. La verdad es que cuando pienso en ti siente algo bastante potente, ¿eh? Estoy sintiendo una energía de amor, de ternura, de algo muy entrañable y esto es amor verdadero, ¿eh? Si en el pasado, pues a lo mejor no funcionaron las cosas, en esta opción no ha sido porque esta persona no te quiera, de verdad. A lo mejor pues no te lo has sabido demostrar o ha habido ahí conflictos o terceras personas que han metido en el vínculo, si has estado ya con él o con ella. Y si no has estado con esta persona, le encantaría darse una oportunidad contigo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, pues que estéis conectados. Tú sabes que aquí es como que estéis destinados, destinadas a estar juntos, juntas. ¿Ves? La profetisa ve más allá de la situación actual. Es como, me gustaría que hubiera aquí avances y tú sabes que aquí hay una conexión muy potente, que a lo mejor no es el momento adecuado para ahora tener algo juntos, pero que es una conexión que os une muy fuerte. Yo siento que os pensáis con esa estrella, estáis muy conectados, conectadas. Mira, ¿ves? Es como que él, cuando piensa en ti o ella, necesita observar desde una perspectiva más alta vuestro vínculo, ver qué hace con vuestra situación. Es como
necesita también, ya te digo, reponerse. Mira, me dice, confía en tus talentos en momentos de cambio. Te dicen que te guíes mucho por tu intuición, que confíes en tus talentos y que, bueno, las cosas están ahora mismo pausadas, pero es como tiene que ser, ¿vale? Mira, haz planes y céntrate. De momento es como que yo siento que el camino ella se tiene que centrar y hacer planes contigo, pero de momento ya te digo que veo las cosas estancadas. Esta persona tiene un sentimiento muy grande hacia ti y yo siento que puede ser que incluso tengáis ahí algún karma de vidas pasadas, ¿eh? Mira, el anciano supera los patrones ancestrales y mantente fuerte y sin miedo. Es como que te están diciendo que no pierdas la fe, que te mantengas fuerte y que no tengas miedo, ¿vale? Que las cosas siempre ocurren cuando tienen que suceder y, y que todo es bueno, pues para avanzar, perdón, que me trabajo, para avanzar y para evolucionar y yo siento que ocurrirá en el mejor momento el hecho de que os deis una oportunidad. Verano, disfruta de la felicidad y de la luz. Siento que de cara al verano, aquí el verano suele ser en junio, o sea, suele ser, perdón, es en junio, el, el 24, 22 de junio, perdón, entra el verano normalmente, 21, 22, por ahí, por esas fechas. Entonces yo siento que de cara al verano, siento que va a ser por ahí, más o menos. Las cosas van a cambiar. Bueno, si me estáis viendo desde el otro hemisferio sería el invierno, pero yo siento que a partir de junio, julio, agosto, que aquí es verano, esta persona es como que va a estar mejor, más receptiva a tener algo contigo, ¿vale? Me dicen. Te dicen que no pierdas la esperanza, que te guíes mucho por tu intuición, que no pierdas la fe, que tu intuición es acertada siempre. Eres una persona muy intuitiva y que yo siento que es que os sentís mutuamente y yo siento que estáis muy conectados, conectadas. Entonces te dicen, no pierdas la fe, lo que estás sintiendo es algo real y tú lo sabes. Guíate por tu intuición, es lo que me está llegando, ¿vale? Vamos a sacar por último un consejo. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Sabiduría del árbol. Esta dríada de árbol te ayudará a navegar en tu situación actual. Su flauta puede revelar ideas y respuestas a través de los sonidos que hace. Bueno, puedes escuchar música, puede ser que te llegue alguna canción por parte de esta persona o que a lo mejor tenéis alguna canción, bueno, que te recuerda a él o a ella o alguna letra de alguna canción que es como muy significativa. Puedes recibir mensajes de ese tipo, te dicen. Y te dicen también que escuches sus canciones o que la música es bastante terapéutica y te están diciendo eso, ¿vale? Motivación. Cuando se acerca la primavera, las hadas de las flores te invitan a actuar. Si hay algo que has pensado hacer, dicen que te ocupes de hacerlo. Bueno, hay algo ahí que tienes como que llevas tiempo postergando y te dicen, adelante que va a salir bien. Es lo que me están diciendo. Yo siento que en este caso, con esta persona, en esta relación, en este vínculo, tienes que esperar. Me habla de ese tiempo. Puede ser que esta persona te haya pedido tiempo incluso. Pero bueno, te dicen que hay algo ahí que te apetece mucho hacer. Esto ya yo creo que es independientemente a tu relación con esta persona. em, que te, que te dicen que te va a venir muy bien, ¿vale? Que te motives para hacerlo porque te va a venir muy bien. Así que, pues hasta aquí tu lectura. Opción número uno, bruja rosa. Espero que te haya resonado, haberte ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías entre vosotros y vosotras. Vamos a ver, voy a sacar un par de cartitas de este oráculo para ver las energías. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Bueno, siento que piensas mucho en esta persona. Piensas muchísimo. El pensador me habla ahí de que no puedes pasar página, de que piensas mucho en esta persona, en él o en ella. Fíjate, estamos preguntando qué siente esta persona cuando piensa en ti y me sale aquí el pensador, con tu energía hacia él o hacia ella. Entonces me habla de eso, me habla de que no le puedes olvidar a esta persona y de que te ha marcado bastante. Piensas mucho en él o en ella, ¿eh? Vamos a ver el hoy hacia ti esta persona. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2,
Bruja verde, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La historia interminable. Fíjate, yo siento que hay algo ahí por vivir. Puede ser que hayáis estado juntos y es como que tenéis ahí un enganche. Yo veo en esta opción un enganche. Es como que tú no dejas de pensar en esta persona, no terminas de soltarle. Esta persona también es como que siente que hay algo ahí todavía por vivir, esta historia interminable. Es como, bueno, esto no. Pero fíjate que le veo en un momento de la hora de las siestas como de pensar bastante. De ahora mismo a lo mejor puede ser que esté la cosa parada entre vosotros, vosotras. Pero esta historia interminable me habla de que le gustaría retomar el contacto contigo si no estáis hablando o avanzar contigo con esa historia interminable. Fluir, ¿ves? Aunque a lo mejor ahora las cosas estén paradas o estancadas. Yo estoy notando en esta opción bastante conexión, ¿eh? Una conexión bastante potente entre vosotros y vosotras. Vamos a ver con el tarot. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, ganas de avanzar, ganas de comprometerse contigo. Me sale el Papa y me sale aquí el carro. ¿Ves? Ganas de comprometerse contigo, ganas de avanzar, ganas de materializar una estabilidad a tu lado. Bueno, siento que esta persona tiene sentimientos por ti. Me habla de que es una persona bastante sentimental y yo siento que es como que sacas la mejor versión de lo de ella. Es como que le aportas mucho. Le gustaría tomar esa iniciativa contigo, pero siento que ahora mismo estáis en un momento de parón. Aunque esta persona te diría que cuando piensa en ti siente que hay algo por vivir, con esa historia interminable, que esto no está finiquitado entre vosotros o vosotras, que a lo mejor aunque estéis ahora en un momento de pausa o de parón o que no se estén dando las cosas entre vosotros, vosotras, esta persona piensa en avanzar, fíjate, me habla de tomar esa iniciativa con este mago, de salir de su zona de confort, piensa en todo eso cuando y siente que debe de hacerlo, pero con este 7 de oros es como que de momento están las cosas estancadas. Este 7 de oros también me habla de esa hora de las siestas, como vale, sí, aquí tengo ganas de avanzar contigo, pero ahora mismo estamos en un parón. No sé por qué razón, no me están diciendo por qué, cuál es la razón de ese parón, de que no se estén dando las cosas entre vosotros o que esté esta persona en un momento de meditar las cosas y de no avanzar, ¿vale? Pero es lo que me están diciendo, ¿ves? El ermitaño. Es momento de pensar qué hacer y de estar introspectivo, introspectiva. Esta persona está muy hermético, hermética contigo de momento. No se puede haber aquí condicionamientos, pero es eso, es como, mira, aunque yo no te estoy diciendo nada, o estáis igual en contacto cero, o te estoy diciendo poco, pero no me estoy expresando en cuestión de sentimientos hacia ti, yo siento que tengo que avanzar con este 6 de oros. Me gustaría que esta relación fuera una relación recíproca, que avanzáramos, que darte todo lo mejor con este 6 de oros. Y con esta rueda de fortuna es como que esta persona siente que estáis destinados, destinadas a estar juntos, que ahí hay algo por vivir con esa historia interminable y que es verdad que siente como nostalgia, pena cuando no está contigo, un sentimiento como de pena, de no se concretan las cosas, de tristeza también cuando piensa en ti, eso siente tristeza. ¿Ves? Hay algo ahí por vivir con esta rueda de la fortuna. No, la historia no se ha acabado entre nosotros, nosotras, y con esta rueda de la fortuna el destino va a propiciar, va a hacer que podamos seguir con nuestra historia de amor, algo así veo, ¿vale? ¿Qué siente? ¿Qué más siente cuando piensa en ti? Vamos a ver más. Con este paje de copa siento que es como que a él o a ella le apetecería mucho ofrecerte su amor, ¿vale? Tomar esa iniciativa con este mundo. Yo siento que para él o para ella eres como su mundo, me dicen, no sé, me llega esa frase, eres mi mundo. Lo que pasa es que esta persona yo le veo un poco en conflicto con este 5 de espadas a la hora de avanzar contigo. Es como que sí que le gustaría darse una oportunidad y que sí que siente que el destino os va a volver a unir y a juntar, pero ahora mismo ya te digo que está todo en pausa. ¿Ves? Hay aquí como una decepción bastante marcada o que esta persona tiene que romper con algo ahí que impide que estéis juntos o juntas con esta torre, ¿vale? Es como que de momento se resiste a avanzar, pero yo veo sentimientos por su parte con este as de copas, ¿eh? Sí, yo veo sentimientos por su parte, yo veo que esta persona es como que no te olvida, piensa bastante en ti.
Le gustas muchísimo. Yo siento que este rey y esta reina de copas, porque me ha abierto la lectura del rey de copas y aquí está la reina de copas, es como que te ve como una mujer, un hombre, bueno, que le gustas mucho, que tiene sentimientos por ti y que le encantaría lanzarse y tener algo contigo. Yo en esta opción siento que puede ser que no hayáis tenido nada o que no se haya concretado nada entre vosotros. Si habéis tenido algo, ha sido algo como muy puntual, ¿vale? Tienes que adaptarlo. Esta persona piensa mucho en ti y no te ha soltado para nada. Le encantaría declararse, decirte que no te ha olvidado, decirte que cuando piensa en ti tiene sentimientos por ti, que te sigue queriendo. Pero de momento es como que está un poco alejado de aceptar esos sentimientos. Es como que le veo un poco ausente a esta persona, como bueno, no estoy aceptando lo que siento. De momento estoy ahí en la hora de la siesta, en una pausa, lo que te he dicho antes, y no se están dando las cosas. Así veo a esta persona. Pero cuando piensa en ti, siente bastante por ti, ¿eh? Puede ser que haya aquí ataduras o a lo mejor terceras personas en algunos de los casos o personas que me han metido en el vínculo, porque me sale aquí el diablo. Eres una gran tentación para él o para ella, pero también es verdad que tiene ahí como mucha indecisión. Cuando piensa en ti siente ganas de avanzar contigo, mucha tentación, pasión también hacia ti, pero también indecisión, ¿vale? Es como, bueno, tengo que hacer las cosas bien, no me quiero precipitar y con este caballero de oros voy poco a poco, pero es verdad que siente tiene un sentimiento de, hay algo que se tiene que concretar algo entre nosotros, hay algo por vivir con esa historia interminable. Todavía no se ha acabado lo nuestro, todavía no puedo además soltar a esta persona aunque quiera, ¿ves? La fuerza y el cuatro de oros. Aunque yo puede ser que haya intentado pasar página con ese ocho de copas, aunque yo intente que esta conexión pase desapercibida o no pensar en ti, me vienes una y otra vez a la mente y yo no puedo pasar de ti ahora mismo. No, aquí hay mucha conexión y mucha pasión. Fíjate, las de bastos y el diablo. Vamos a sacar otra carta. ¿Ves? El dos de copas. Es que lo estaba sintiendo. Digo, aquí hay una conexión como muy intensa con este dos de copas y fíjate, sí, este dos de copas me habla de eso. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien con esta justicia. Quiere hacer las cosas bien. Yo siento que no quiere precipitarse. Fíjate, el día de copas. A esta persona le encantaría todo contigo, ¿eh? Le encantaría todo contigo. Y el dos de copas aquí y el as de copas, perdón, el as de bastos aquí me habla de un vínculo súper estrecho, de que cuando piensa en ti siente que estáis súper conectados, conectadas y mucha pasión hacia ti, mucha tentación de avanzar con ese diablo, mucha tentación de tener algo contigo. Vamos a ver más con con los oráculos, a ver qué más nos dicen. Esta persona, aunque creas que a lo mejor te ha olvidado o que a lo mejor está en un momento que no está haciendo nada o que no te dice lo que siente, aquí hay mucho sentimiento por su parte, ¿eh? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Bueno, pues suerte, suerte de haberte encontrado, suerte de tenerte, aunque sea, ya te digo, aunque no habléis, aunque, pero es como que siente una energía muy de estar conectado, conectada a ti. También hay veces que ha buscado respuestas para entender esta conexión, porque es una conexión muy abrumadora, es una conexión muy intensa que a veces, pues es como que le supone, pues eso, como que se le desborda esos sentimientos por ti. Es como, uff, me abruma esta conexión. Entonces es lo que te digo. Puede ser que esté centrado ahora, centrado en su carrera profesional, en su trabajo, pero sí que es verdad que aquí hay algo por vivir entre vosotros, vosotras, ves, le encantaría comenzar algo contigo, sabe que tener algo contigo sería muy próspero y yo siento que esta persona tiene mucho sentimiento por ti, ¿eh? Si a lo mejor estáis ahora mismo en un momento que habéis discutido, esta persona quiere una reconciliación contigo, acercar posturas, hablar, está pensando también mucho en eso y se siente como con ganas de tener algo contigo, de darse una oportunidad. Siente también cuando piensa en ti que no te ha olvidado, que la conexión esta es muy fuerte, es una conexión muy fuerte. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti?
Bueno, ganas de tener intimidad contigo, ganas con estas travesuras y ese diablo de, y esas de bastos, perdón, de tener intimidad, de estar contigo íntimamente. Si no habéis estado nunca, esta persona se imagina contigo íntimamente, se imagina cómo sería estar contigo, dejándose llevar, pues eso, íntimamente, ¿vale? Le encantaría, yo siento que le gustaría mucho como pasar una noche juntos, juntas, aunque no sea íntimamente, sin que pase nada, simplemente pues dormir abrazados, a lo mejor abrazadas, ¿vale? Me llega mucho eso. Es como muy tierno, con este dos de copas, es como muy tierno también, es una conexión muy bonita la que tenéis. ¿Ves? Es como que yo siento que está aceptando lo que siente por ti. Es una conexión, ya te digo, que muy fuerte y es como que está aceptando esa conexión. Gratitud de haberte conocido, gratitud de tenerte cerca, aunque a lo mejor no te hable mucho o estéis en contacto cero. Y ganas de manifestar sus sueños. Y esos sueños es el estar contigo, ¿eh? Aunque ahora mismo está en un caos, en un conflicto con esa torre, y aquí me sale espíritu de tormenta caos, pero te ve como una mujer, un hombre muy bondadoso, bondadosa, alguien que quiere tener cerca. Y la magia, ¿ves? Aquí hay magia entre vosotros, vosotras. Aquí con este mago es como que a él le apetecería o a ella avanzar, tener esa iniciativa, que se dieran las cosas, aunque ahora mismo, pues bueno, siento que está un poco en parón con este em, ermitaño, pero me sale el mundo, me sale la rueda de la fortuna, es como que sí, que le apetecería mucho tomar esa iniciativa y como que él o ella siente que queda algo por vivir, es lo que te estoy diciendo, queda algo por vivir. Entonces me habla de eso. No puede ser que esto se acabe. Me llega mucho esta frase, fíjate. Yo, sabéis que soy muy transparente y lo que me llega os lo digo para bien o para mal. Me llega mucho esta frase. No puede ser que esto se termine, no puede ser que no nos podamos dar una oportunidad. Nos merecemos que nuestra historia de amor siga adelante y que se dé algo entre nosotros. Hay algo ahí que no está terminado y con esa rueda de la fortuna es como el destino nos tiene que tener guardada esa oportunidad para poder vivir nuestro amor plenamente. Es lo que me está llegando. Fíjate, no sé si a lo mejor esto te lo he dicho en algún momento, pero si no, esta persona lo está pensando, ¿eh? Y siente eso cuando piensa en ti. Que hay ahí una oportunidad que se tiene que dar más adelante entre vosotros y vosotras. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, yo veo que las cosas están ahora un poco cortadas, ya te digo, puede ser que esta persona no te esté hablando, que estés en contacto cero o que te haya pedido tiempo, pero yo veo que es como que, aunque hay un parón grande por circunstancias, y aquí cargas, no sé qué tipo de cargas, no me están hablando ahora mismo de ellas, pero adáptalo. Ahí hay una tentación muy marcada y esta persona no te puede olvidar, aunque lo haya intentado, es como que te tiene muy presente siempre y esta persona quiere un compromiso contigo serio y estable y conquistarte, quiere avanzar. Yo veo luego conversaciones, ¿eh? Que esta persona se va a abrir más a ti. ¿Ves? Siento que sí. Siento que aquí hay amor verdadero y hay una conexión muy potente y es como que el destino va a hacer que las cosas se den entre vosotros, vosotras, fíjate, porque me sale aquí también la suerte, es como ese cambio. Puede ser que se acerque a ti si no te está hablando de una manera cariñosa, cariñoso, que se abra a ti. Y si estáis hablando, yo siento que puede ser que tengáis poco contacto, o si tenéis más contacto, es como que esta persona ahora mismo está en un momento de parón, de no expresarte lo que siente y un poco hermético, hermética, pero fíjate el sol. Yo siento que sí. Siente bastante por ti. Yo, esta persona veo que tiene sentimientos por ti bastante marcados y es una conexión muy potente. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente cuando piensa en ti? El que cambia de forma, transfórmate y desvela tus auténticos dones. Bueno, pues siento que a él o a ella le apetecería que se diera algo entre vosotros, vosotras, que se transformara la energía y que cambiara todo, ¿vale? Que avanzara. Va a haber una transformación ahí, yo siento.
Siente bastante por ti y le gustaría muchísimo que las cosas, ya te digo, se dieran entre vosotros y vosotras. El chamán confía en las fuerzas superiores. Hay aquí mucha intuición por ambas partes, es decir, te sientes muy conectado, conectada a él o a ella, y esto es recíproco. Siento que es una conexión como que va de almas, una conexión muy, muy intensa con ese dos de copas. Y bueno, te hablan de que a él o a ella, cuando piensa en ti, le apetecería mucho manifestar ese deseo de estar contigo, básicamente, tener un compromiso serio y estable contigo. Piensa mucho en ti, sobre todo por la noche. Fíjate, el astrónomo fija tu mira más alto, sobre todo por la noche. Yo siento que esta persona mira las estrellas mucho y piensa en ti. No sé si a lo mejor en algunos de los casos habéis hablado de tema de estrellas, de que os gusta las estrellas, la luna, todo eso, ¿vale? Porque esta persona siento que es como que puede ser que mire las estrellas y piense en ti cuando mira las estrellas, o que mira al cielo, ¿vale? O a la luna. Es como, yo os veo muy conectados. Hay algo ahí que le frena, porque este invierno cuida de tus necesidades, puede ser que esté pendiente también de lo que él necesita ahora mismo o ella necesita, de crear la mejor situación para estar contigo, de que ahora a lo mejor piensa que no es el momento de estar contigo. Sigue las huellas de tus miedos y tus deseos, ¿ves? Es como, no tengas miedo, todo va bien. Si tienes que estar con esta persona, todo se dará. Mira, crece en la situación actual. Bueno, cada situación muchas veces es para aprender, para avanzar, para eh, una experiencia que suma. Entonces, es muy importante en toda situación sacar la parte positiva de esa situación. Todas las situaciones tienen parte positiva, aunque no la veamos o estemos en ese momento de conflicto bastante perdidos, perdidas. Pero toda situación tiene parte positiva, toda. Hay que verla y hay que ver también cómo nos enfocamos dentro de esa situación y te dicen, la sabia crece en esta situación actual, crece, avanza. Esta situación ha venido para enseñarte a lo mejor a tener paciencia o a creer en el destino o a creer en las relaciones de vínculos, porque yo siento que aquí hay un vínculo muy estrecho, como te he dicho desde el primer momento, hay un vínculo muy estrecho entre vosotros, vosotras, y ya te digo que yo siento que aquí hay algo por vivir y vais a vivir algo, ¿eh? Sí, 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 el destino va a juntaros seguro, porque aquí hay algo muy bonito. Y esta persona cuando piensa en ti siente un amor muy incondicional y un amor es que no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo siento que puede ser que en algunos de los casos hasta incluso haya intentado rehacer su vida y no haya podido, ¿eh? Tienes que adaptarlo. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número 2, un consejo para ti. Opción número 2, bruja verde. Sabiduría. Ya te han dicho que tu sabiduría supera tu edad. Ahora es el momento de recurrir a tu sabiduría mágica interior para ayudarte a manejar un desafío. Te dicen que te guíes mucho por tu intuición. Eres una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia, que sigas adelante, que te guíes por tu intuición y que tus ángeles de luz, tus ángeles, perdón, tus seres de luz te envían mensajes. Confía, me dicen, confía. Creer en la magia. Abre los ojos y mira la magia que reina en la naturaleza. El hada de la aurora boreal dice que eres parte de la naturaleza, entonces también eres mágico, mágica. Eres magia, eres magia. Entonces te dicen, cree en la magia, todo es posible, aunque a veces, bueno, veas las cosas mal, eh, pues eso, cree en la magia, todo es posible, me dicen, ¿vale? Y no te desanimes, aunque haya momentos duros, ya te digo, todo sirve para aprender, todo sirve para evolucionar, no te desanimes, todo va bien. Y bueno, yo siento que esta persona sí, sí siente mucho por ti y, y ya te digo que le gustaría mucho que se dieran las cosas entre vosotros, vosotros, ¿vale? Bueno, opción número 2, bruja verde, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Que vaya muy bien. Recuerda que son interactivos generales, lo que os digo siempre, puede ser que en esta no sea tu opción, tenéis que adaptar bastante. Si no te ha resonado nada es que no es para ti. Gracias por todo, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja amarilla, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Antes de nada, vamos a ver cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 3, bruja amarilla, voy a sacar un par de cartas de este oráculo para ver. Opción número 3, bruja amarilla. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja amarilla.
¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Bueno, siento que es como que con esta serendipia tú sientes que estás destinados a estar juntos o que no os habéis encontrado por casualidad. También esta serendipia me puede estar hablando de que esta persona trae consigo una lección para ti, un aprendizaje. Porque fíjate que me sale aquí el 18, que el 18 nos habla de la luna, también de, bueno, de a lo mejor un aprendizaje que esta persona trae hacia ti, que no la has conocido por casualidad. La serendipia es, bueno, pues el conocer a alguien no por casualidad, porque estaba destinado a ocurrir así. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 3, bruja amarilla. ¿Cuál es la energía de lo de ella hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja amarilla. ¿Cuál es la energía de lo de ella hacia ti en estos momentos? Bueno, siento que es como parte de un ciclo, el haberos conocido. Puede ser que a lo mejor ahora tengas que cerrar un ciclo con esta persona o estés en proceso de cerrar un ciclo con él o con ella. Vamos a ver qué se nos queda en el fondo del mazo. Decir la verdad. Bueno, esta persona está pensando en expresar lo que siente para bien o para mal, es decir, de confesarte y exponerte, de dejar a un lado las máscaras, cerrar un ciclo ahí contigo y exponerte lo que siente bueno, o cuáles son sus pretensiones, o veo ahí como, bueno, sincerarse, ¿vale? Tener un acercamiento contigo y sincerarse. Pero es verdad que le veo también ahora a esta persona en un momento de esperar también. El Jim me habla de, bueno, de no dar pasos, de esperar más bien a que vengas tú o de tener una conversación ahí contigo. Puede ser que tú hayas tenido ahí una conversación con él desde la verdad, con ella, expresándole lo que sientes y que haya ahí un ciclo por cerrar entre vosotros, para bien o para mal. Es decir, que esta conexión se suelte o para bien que avance, ¿vale? Voy a concretar más con el tarot. Vamos a ver qué siente cuando piensa en ti esta persona. Opción número 3, bruja amarilla. ¿Qué siente cuando piensa en ti esta persona? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Opción número 3, bruja amarilla. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Se me ha caído lanzada esta carta. Bueno, le atraes bastante. El 9 de copas me habla ahí de mucha atracción, ¿eh? Le gustas mucho. Vamos a ver. Bueno, yo lo que más estoy sintiendo en esta opción es que esta persona no ha sido justo contigo, con esta justicia. Es como que yo siento que también esta opción trae como karma. Es como que estabais destinados a conoceros, que a lo mejor has tenido que aprender algo con esta persona, ha traído una lección, esta conexión. Puede ser que a lo mejor pues la paciencia o a lo mejor el sincerarte con esta persona, con este decir la verdad. Mm, es que te ha traído mucho aprendizaje esta conexión. A lo mejor también un aprendizaje de autoestima. Con esta reina de oros puede ser a lo mejor que sea un aprendizaje de autoestima, de mirar por ti, de cuidarte, de protegerte, de quererte. ¿Vale? Es lo que me están diciendo. Vamos a ver más. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, sí que es verdad que le gustas bastante y le llamas bastante la atención. No descarta darse una oportunidad contigo más adelante, pero bueno, veo ahí una persona que es verdad que le apetecería salir mucho de su zona de confort y avanzar, pero le veo como esperando a que las cosas se den entre vosotros, vosotras, y yo siento que puede ser que tú ya te estés cansando de esto. Cuando piensa en ti le gustas muchísimo, es verdad, pero yo siento que esta conexión ha traído sufrimiento, esta conexión ha traído bastante sufrimiento. Entonces yo a ti te veo como en un modo de cerrar esta conexión con él o con ella, de pasar página porque yo siento que el aprendizaje que trae esta conexión es el de subir tu autoestima y mirar por ti. Con este decir la verdad, siento que hay una conversación pendiente entre vosotros, vosotras, para aclarar todo esto. Es decir, mira, yo no se están dando las cosas contigo o me has hecho daño con este 3 de espadas, he sufrido bastante y quiero soltar esta conexión y avanzar. Trae un aprendizaje bastante marcado, un karma esta conexión, ¿eh? ¿Y qué siente cuando piensa en ti? Pues que te ha fallado. Que te ha fallado, que no ha estado a la altura, que las cosas están muy estancadas, que hay que cerrar ahí un ciclo para bien o para mal. Esta persona no lo descartaría ni descarta el darse una oportunidad contigo, pero ya a ti te veo bastante decepcionado con él o con ella, ¿vale? Este 3 de espadas. Y esta serendipia me habla como de, si se hubieran dado las cosas de otra manera diferente, yo no estaría así, no estaría con esa decepción pasándolo tan mal. Entonces siento que esta persona cuando piensa en ti no descarta, ya te digo, el hecho de avanzar, no te ha soltado todavía, pero las cosas están muy estancadas y tú sientes que es como que ya no das más de sí con esta conexión, ¿vale? No. ¿Ves? Yo siento que aquí ha habido mucha atracción por parte de lo de ella, muchísima, siente esa atracción todavía, pero puede ser que aquí haya habido terceras personas o mucha indecisión, que no te haya priorizado, que haya mirado más hacia otra persona que hacia ti, puede ser que tuviera pareja o tú, que hubiera terceras personas o que a lo mejor esta persona pues es como que antepusiera algo a ti,
y no te priorizara. Y tú estás cansado, cansada de esta situación y es como que yo siento que aquí hay mucha atracción. Cuando piensa en ti siente mucha pasión también, pero esta persona siento que te ha engañado. Puede ser que te haya en algún momento dicho que quería algo contigo y no estable y serio y hayáis tenido algo fugaz y esta persona luego te haya dado la espalda. Yo veo mentiras. Veo mentiras, veo que esta persona ha tenido, sobre todo en conversaciones contigo, te ha mentido. ¿Vale? No ha sido sincero, sincera. Te ha ocultado ahí algo, a lo mejor pues no ha concretado nada. Y es como que no descartan un futuro concretar algo contigo y pasar a la acción, pero yo te veo en un momento ahora de pasar página con esta persona. Porque yo veo que o has tenido una conversación con él o con ella desde la verdad o la vas a tener próximamente. Es como que te vas a quedar a gusto. Estoy sintiendo que es eso. Vas a hablar con él o con ella, te vas a quedar a gusto y vas a decir, mira, no me interesa porque me has mentido o no me interesa porque no has sido una persona de fiar y ahora no quiero ya nada contigo. Vas a pasar página con esta persona, ¿eh? Ya te digo, esta persona cuando piensa en ti no descarta el volver hacia ti, el que se puedan dar las cosas, aunque sea poco a poco. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Que no ha estado a la altura, que no se ha portado bien contigo, que ha habido ahí ataduras que no ha sabido solucionar ni resolver, se siente bloqueado, bloqueada a la hora de avanzar. Por otro lado, sí le gustaría avanzar y confesarte que todavía siente algo por ti, pero yo veo que aquí, yo siento que puede ser que tú ya estés en pareja con otra persona o que hay otra persona que te interese. Si no, me sale ahí alguien más adelante para ti, si no conoces a nadie o no estás en pareja ahora mismo, ¿vale? Porque yo siento que es como que esta persona dice, sí, siento que me he portado mal con ella, con él, igual podría tener algo, pero yo creo que es tarde ya, es la sensación que me da. Esta persona no se ha portado nada bien contigo, ¿eh? Y piensa mucho en ti, te idealiza. Ahora que no te puede tener, es como que se ha dado cuenta de lo que ha perdido, ¿vale? Con este 7 de copas. Y piensa mucho en ti, te idealiza, pero yo veo que ahora estáis pues, en un periodo de estancamiento, puede ser que no estéis hablando o que te hable muy poco. Y cuando piensa en ti, se acuerda mucho de ti. Aquí había muchísima atracción, pero ya te digo que hay muchos inconvenientes entre vosotros y esta persona te ha hecho daño. O bien porque te ha engañado, te ha sido infiel, o bien porque tenía otra persona y no te ha priorizado, o bien porque te ha prometido cosas que no ha cumplido. Su actitud te ha hecho daño. Aquí lo has pasado muy mal y has sufrido mucho con este 5 de copas. Entonces yo siento que es como que tú vas a pasar página y esta persona siente que te ha perdido. Esta persona siente que te ha perdido. Siente que a lo mejor en algún momento, a lo mejor puede enmendar su error, pero básicamente lo que estoy notando es que siente como mucha decepción porque te ha perdido, porque no ha estado a la altura de las circunstancias, es como que se arrepienta un poco. Puede ser que te haga algún comentario de ese tipo, con ese decir la verdad. Bueno, no me he portado bien contigo, te he engañado, te he mentido, o te he sido infiel en algunos de los casos, o estoy con otra persona y yo te veo más adelante con alguien nuevo. Si no estás ya con alguien, con este 6 de copas, alguien que te va a querer de verdad y que se va a portar bien contigo, va a ser una relación sana y estable. Además, incluso veo hasta compromiso. Si no estás ya con alguien, va a venir alguien para ti nuevo, ¿vale? Y bueno, siento que es como que esta persona no ha trabajado por ese vínculo en común, porque, bueno, pues todo vínculo hay que trabajarlo por ambas partes. Entonces no ha puesto de su parte para que este vínculo tuviera éxito. Es como que, bueno, te ha dado mucha carencia, te has sentido víctima de él y de las circunstancias o de ella, y es como que, bueno, siento que todavía te espía, siento que va a haber ahí como alguna conversación entre vosotros, vosotras, con el tiempo, igual puede ser que ahora no te esté diciendo nada, pero más adelante regrese, o si no habéis tenido esa conversación, la tengáis, porque le veo pendiente de ti, si a lo mejor pues te puede mirar por redes sociales o por tu teléfono, a ver si te conectas, si no, lo que pones. Veo ahí una conversación con el tiempo, me dicen. Igual puede ser que ya hayas esperado tiempo para tener esa conversación y la tengas y la hayas tenido ahora recientemente o más adelante. Pero yo aquí había una ruptura bastante importante y traumática, con lo cual, bueno, esta persona se siente, pues eso, que no ha estado a la altura, todavía te echa de menos, todavía piensa bastante en ti, siente que te ha perdido y que sí que le gustaría en algún momento poder tener una oportunidad contigo, pero lo ve muy complicado. Esto es lo que siente cuando piensa en ti, ¿vale? Vale, vamos a ver más. Vamos a ver con el oráculo, algún oráculo. Vamos a ver más qué siente cuando piensa en ti. Opción número 3. Bruja amarilla, ¿qué siente cuando piensa en ti? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Felicidad, por un lado, pero yo también siento que mezclada con frustración, impotencia, puede ser que estuvierais alejados, alejadas, que hubiera distancia geográfica. Es como que yo siento que es como que, a ver cómo te lo digo para explicarme bien, porque a veces me llegan las sensaciones, pero me cuesta expresarme. Es como un viaje del alma. Es como vosotros os habéis encontrado por un motivo,
atrae un aprendizaje vuestra conexión y es como que yo siento que ahora tienes también que confiar en los demás porque con esta persona has tenido una decisión bastante importante, te ha hecho sufrir, te ha hecho pasarlo mal y ahora es como que te cuesta confiar en los demás. Te sale ahí otra persona, o bien porque ya estás con él o con ella, o bien porque más adelante aparecerá y tienes que confiar en los demás también. Primero, subir esa autoestima, estar bien contigo misma, contigo mismo, fíjate esta belleza, pero luego vas a encontrar a esa persona adecuada, te dicen. Bueno, te ve una mujer, un hombre muy bello, muy bella, pero es verdad que, fíjate, siente que tú ya has pasado página. ¿Por qué? Porque esta conexión te ha hecho mucho daño. Y estaba en ese aprendizaje, esta conexión traía ese aprendizaje. Aquí ha habido muchas cargas, muchos bloqueos con esa libertad. Esta persona no ha tenido la fuerza necesaria para avanzar, para decirte la verdad, para y sí que yo siento que cuando piensa en ti le apetece mucho tener una conversación contigo desde la verdad y pedirte perdón a lo mejor, o tener una postura bueno, de reconciliación, ¿vale? Pero yo siento que tú no estás por la labor. Fíjate, fuerza de voluntad y fertilidad. Siento que, bueno, cuando piensa en ti, eh, le generas también unos sentimientos de culpabilidad, porque esta persona te ha perdido y siente que ha perdido algo muy valioso, es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Pero claro, también me llega mucho la frase esa de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y yo siento que tú ya has sido como la gota que ha colmado el vaso, muchas cosas que han ocurrido con él, su actitud o con ella, y yo siento que no le vas a dar más oportunidades, ¿eh? Pero que tengáis una conversación ahí desde una verdad, puede ser que él o ella te escriba, o tú le escribas, o hables por teléfono y se sincere esta persona, ¿eh? Igual si no lo ha hecho ya más adelante, por lo menos para dejar zanjada esta situación, esta conexión, y seguir adelante. Opción número 3, bruja amarilla. Tiene ganas esta persona también y le gustaría darse una oportunidad, pero sabe que no se la vas a dar. Opción número 3, bruja amarilla. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, mucha fortaleza. Es como no he sido fuerte con esta relación, no he apostado por esta relación, he sido un cobarde y muchas veces me llega esa frase, he sido un cobarde, no he transformado la situación, podían haber estado contigo, podíamos estar bien, porque cuando estábamos juntos éramos felices, comenzar algo nuevo, avanzar, pero te he mentido, te he engañado, te he hecho daño, este vínculo no se ha expandido, no he ido con la verdad por delante. Yo ya te digo que siento que esta persona te va a decirte, pues desde esa verdad, oye, mira, no me he portado bien contigo, o me gustaría que me dieras otra oportunidad, pero siento que no me la vas a dar retirada. ¿Ves? Siento que no, ya me has dado demasiadas o ya te he mentido, ya no confías en mí y es normal que no. Pero bueno, mm, te mereces una estabilidad con alguien, te mereces seguir adelante. Es como que esta persona sí que te desea lo mejor, ¿eh? Y se siente muy agradecido cuando piensa en ti. Es normal que no confíes en mí y te ve una mujer muy bondadosa o un hombre muy bondadoso, alguien, muy buena persona, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo siento que, bueno, no se han podido ver las cosas entre vosotros, vosotras, te dicen que sueltes, que sigas adelante con tu vida, que perdones a esta persona, que no le guardes rencor y ya está. Y si no le quieres dar una oportunidad, pues que no se la des, obviamente, pero que sigas con tu vida hacia adelante y no, y sueltes esa energía, ¿vale? De rencor, si tienes rencor, y sigas adelante. Vale, vamos a ver más. Opción número 3, bruja amarilla. ¿Qué siente esta persona cuando piensa en ti? ¿Qué siente cuando piensa en ti? Bueno, que podía haber formalizado una relación, puede ser que incluso vivierais juntos, juntas, que tuvieras ahí algo que no se concretó, no se llegó a concretar del todo. Pero esta persona sí que es verdad que contigo estaba bien, aunque no se ha portado de una manera correcta y te ha hecho daño, ¿vale? Pues que le gustaría fluir, es como que ahora siente que lo ha perdido todo contigo. Pues que tengáis hijos con esta persona, a lo mejor que fuera una pareja con el que tuviste algo sólido y tuviste hasta hijos. Si no me habla de eso, de que esta persona no descarta en un futuro volver hacia ti, pero yo siento que sí que es verdad que tiene como claro que ya las cosas están muy zanjadas entre vosotros, vosotras. Es como que se culpabiliza de haber sido cobarde, de no haber luchado por la relación o de no haberte dado lo mejor, pues ella te digo que te haya sido infiel o que hubiera terceras personas y tuviera pareja y no te priorizara o que tuvierais ahí algo en oculto o si no se ha dado nada, pues que no haya apostado por una relación, ¿vale? Adáptalo. Pero yo veo que todavía siente por ti y que sí que es verdad que le atraéis bastante, pero aquí hubo muchos condicionamientos, incluso terceras personas yo veo aquí mal metiendo en la relación y esta persona, en lugar de apostar por algo sólido contigo y,
y algo duradero en el tiempo, es como que no, no, incluso te engañó. Yo veo mentiras, ¿ves? Es como que también le entró miedo. Veo de vez en cuando alguna comunicación, que puede ser que habléis de vez en cuando, ¿eh? En plan de amigos o en plan de, bueno, amigas, en plan de, bueno, ¿ves? Es que tiene secretos. Esta persona no es de fiar, también te digo. Yo siento que si le dieras otra oportunidad, creo que volvería a pasar lo mismo. Y tú ya lo sabes esto, tú ya lo sabes. Así que, bueno, te dicen que cuando piensa en ti sí que tiene un sentimiento de que te ha perdido, de haber sido cobarde, de no haber estado a la altura, la conexión todavía sigue ahí. Pero yo siento que es como ese aprendizaje, esta conexión tiene un aprendizaje muy marcado y es el que mires por ti, el de mirar por ti, el de subir tu autoestima, el de buscar tu felicidad. Y yo siento que con esta persona no está tu felicidad, no. Porque esta persona yo la veo que no, es como que no, que miente, que no veo una energía limpia, una energía de que sean sentimientos reales por ti. Sí que es verdad que también veo ahí como una energía de mucha conexión y a la vez de parece que ahora como te he perdido eres un reto para mí. Entonces igual insisto en volver hacia ti, contigo, pero yo siento que no lo va a conseguir porque tú ya estás muy cansada, cansado de esto. Entonces cuando pienso en ti es también, bueno, he sido un cobarde, pero luego a veces es como que intento tirar balones fuera, ¿no? Mira, y tú quieres que esta persona sea consciente de lo que ha hecho y que te diga la verdad en todo, y no ha sido así, ¿vale? Opción número 3, bruja amarilla. ¿Qué siente esta persona cuando piensa en ti? Opción número 3, bruja amarilla. ¿Qué siente cuando piensa en ti? Planea y crea, ¿ves? Yo siento que es como que ahora ve que ha rehecho tu vida, pues que estés con otra persona, si no estás con nadie, esa persona va a ir hacia ti, yo veo una nueva persona más adelante para ti. Entonces como que vas a soltarle, ¿ves? Otoño, suelta lo viejo y descansa, relájate, no te conviene esta persona y él sabe, o ella sabe que no tiene nada que hacer ya contigo, no creo que le des una oportunidad. Confía y prospera, ¿ves? Muéstrate agradecido tanto en el movimiento como en tus actos. Siento que es como que él ha cosechado ella lo que ha sembrado. Ha sembrado incertidumbre, ha sembrado mentiras, falsedades. Entonces al final te ha producido tanto dolor, tanta decepción, que esto se ha terminado de forma traumática y la dama disfruta del crecimiento y cosecha tus recompensas como que él o ella ha cosechado lo que ha sembrado contigo. Y a la vez tú has cosechado esa bondad que has sembrado en general, porque yo te veo otra persona ahí que verdaderamente te va a querer y vas a tener un amor muy sano con él o con ella. Si no estás ya en pareja con esta persona, va a llegar próximamente. Cuida de ti, mira por ti y es como observa desde otra perspectiva lo que te ha pasado para aprender y para evolucionar. Toda experiencia trae un aprendizaje y lo que tenemos que ver es la parte positiva y avanzar y ser resilientes y bueno, mirar siempre pues la parte buena de las cosas. Mira, me ha pasado esto, pero ahora he evolucionado, ha sido para aprender, voy a soltar a esta persona y voy a seguir adelante y no voy a guardarle rencor. Confía en tus talentos en momentos de cambio, ¿ves? Confía en tus talentos, confía en tu intuición, eres una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia, y te están diciendo que avances, que no tengas miedo y que esta conexión no ha sido por casualidad, no ha venido por casualidad, ha venido a enseñarte que tienes que priorizarte, que tienes que quererte, que para estar con alguien tiene que ser estar por amor, no por carencia ni por no estar sola. Yo siento que aquí ha habido como una relación bastante de enganche con esta persona y al final te ha decepcionado mucho porque te ha engañado, te ha mentido y ha roto tu confianza. Entonces, pues bueno, tienes también que reponerte para volver a confiar también en los demás y en el tema de pareja. Pero bueno, poco a poco. Tienes que construirte otra vez, pero poco a poco. Vas en el camino, te están diciendo. Vamos a sacar por último un consejo de las hadas. Opción número 3, bruja amarilla, un consejo para ti de las hadas. Opción número 3, bruja amarilla, un consejo para ti. Abundancia. Prepárate para la abundancia que viene. Libera los bloqueos mentales que podrías tener en el país de las hadas y en la tierra de los hombres. Hay suficiente abundancia para todos. ¿Ves? Es lo que te están diciendo. Suelta a esta persona, no le des el rencor, de verdad, no le desees nada malo, libérate, perdona. Por supuesto, no vuelvas con él o con ella. Perdonar es soltar esa energía que además la cargas tú y esa venganza y ese rencor lo llevas tú. Si quieres vengarte de esta persona, no lo hagas, suelta. Y va a venir esa abundancia para ti. Yo veo que luego vas a estar con otra persona que te va a querer bien, pero primero tienes que quererte tú, ¿vale?
No te frenes porque vayan a llegar cosas muy buenas para ti, pero tienes que tener en cuenta el aprendizaje con esta persona, muy importante, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Motivación. Cuando se acerca la primavera, las hadas de las flores te invitan a actuar. Si hay algo que has pensado hacer, dicen que te ocupes de hacerlo. Mira por ti, si hay algo pendiente, hazlo. Es decir, pues imagínate, me apetece apuntarme a un curso de algo y no lo he hecho, me apunto. Me apetece apuntarme al gimnasio, me apunto. Me apetece... Hay algo ahí que te apetece hacer que lo has postergado y te dicen, mira por ti, renuévate, motívate y sobre todo sube tu autoestima. Si necesitas a lo mejor ayuda psicológica, vete al psicólogo o terapia, pues acude a él o a ella, a un profesional. Si necesitas salir, entrar, hablar con tus amigas, amigos, eh, apoyarte en tus seres queridos, hacer planes, viajes, te dicen, ocúpate de hacerlo, porque te va a venir muy bien para que tu energía vuelva a construirse, a ser fresca, y sobre todo mira por ti y sube tu autoestima, que es lo más importante que me están diciendo, ¿eh? Que tienes que avanzar, que tienes que subir tu autoestima, porque te has quedado bastante tocado con esta persona. Y bueno, al final, pues bueno, no decidimos cómo se comportan los demás con nosotros, pero sí que decidimos cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones. No puedes cambiar a una persona ni su forma de ser ni de actuar, pero sí que puedes cambiar cómo te enfrentas a esa situación y dónde te enfocas. Y ahora mismo tienes que enfocarte en ti, en crecer, en superar obstáculos y en subir tu autoestima para estar bien con otra persona más adelante en pareja, ¿vale? Y esta persona sí que es verdad que siente que te ha perdido y que ha perdido algo muy valioso, pero bueno, que siga adelante con su vida y ya está. Y a superar las cosas y las experiencias, que es de lo que se trata este aprendizaje de vida, ¿vale? Es así. Bueno, opción número 3, bruja amarilla. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.